Gloria a Dios. Bendiciones para todos los que me escuchan a través de este medio telemático. Hoy abordando un tema muy interesante. Y el tema que abre la discusión, o la verdad central que abre esta discusión desde el Ministerio Iglesia Valle en Veracruz de México, con los pastores Cándido Ceballos y Damaris Becerra. Y en el contexto del despliegue del trabajo del Ministerio del Departamento Hombres de Verdad, queremos hablar acerca de nuestro deber de instruir a los hijos para que honren a Dios y respeten las autoridades. Les habla pastor misionero, servidor de Jesucristo Víctor Castillo, del Concilio Internacional de Iglesias Nacionales Evangélicas Pentecostales CINE de Venezuela, específicamente en Misiones Internacionales Argentina. Servidor de Cristo, casado, con 3 hijos. Y hablemos lo que es nuestro deber: instruir a nuestros hijos para que honren a Dios y respeten las autoridades. Para ello es necesario que conozcamos y que valoremos lo que es hacer una instrucción reflexiva y responsable. Es decir, que con la responsabilidad y con la reflexión oportuna logremos instruir a nuestros hijos. Y allí tenemos una advertencia: cuídate del mal ejemplo. Para ello, revisemos lo que dice Primera de Reyes capítulo 1, versículo 1 al 4, donde plantea: Abisag sirve a David. En este contexto bíblico dice que cuando David era viejo, sufría de frío y sus siervos le dijeron: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. La joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca le conoció. Entendamos entonces en este contexto qué es lo que enseña David a su hijo Salomón. Entendamos cuál fue el ejemplo, cuál fue la instrucción, qué tan efectiva o inefectiva fue la enseñanza que David da a Salomón. Tenemos presente que Salomón fue un hijo exitoso, fue un hombre rico, famoso, sabio, que incluso habló con Dios. Sin embargo, en su posteridad se desvió de la sincera fidelidad a Dios y se unió con mujeres extranjeras, lo cual destruyó la vida de Salomón y afectó su relación con Dios. Esto nos llama la atención, ¿por qué? Porque está íntimamente relacionado con el ejemplo que David le da a su hijo en la posteridad. Note el pasaje que hemos leído, donde una mujer hermosa, joven, sunamita, extranjera y potencialmente idólatra, era quien calentaba a David. Y esto fue una mala enseñanza. Esto marcó la vida de Salomón con la iniquidad de rebelión que luego lo conduce a tomar y escoger mujeres prohibidas, mujeres que era una rebelión hacerlo. Hoy nosotros vivimos tiempos peligrosos. Hoy nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles. La Biblia dice que en los últimos tiempos serían tiempos peligrosos. Y en estos tiempos peligrosos necesitamos de un modelo para la instrucción de nuestros hijos. Ese modelo debe estar fundamentado en 2 valores importantes: la reflexión personal y la responsabilidad en todo lo que haces. Para ello, este modelo tiene 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, si tú quieres instruir a tus hijos para que honren a Dios y respeten las autoridades, tú tienes que valorar el altar familiar y hacer que tus hijos aprendan a valorar un altar familiar, un altar, una relación con Dios. Tú necesitas también tener y mostrar una conducta ejemplar delante de tus hijos. Debes valorar y dar primacía a la Biblia como palabra de Dios, como regla de fe y como norma de conducta.
y debes adecuar tu mundo, tu vida, tus decisiones en el contexto de la generación que hoy nos caracteriza, la sociedad del conocimiento, una sociedad que cada día es más influenciada por la ciencia, la tecnología. En este contexto necesitamos revalorizar lo que es la enseñanza familiar, el buen ejemplo. Y entendemos que a la luz de la Biblia conseguimos líneas de acción para dar y lograr una instrucción responsable, reflexiva. La vemos en primer lugar cuando tú tienes un altar familiar, valoras, como dice la Biblia, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud como prospera tu alma. La prosperidad verdadera se fundamenta en una relación directa con Dios. Es como tienes un árbol. El árbol lo nutre desde la raíz. El tallo le da la fuerza y las ramas y las hojas entonces permite que tenga fruto. El fruto y las hojas se ve como la prosperidad, pero para que esto se dé tiene que estar bien arraigado y cimentado. Ese arraigo y esa fortaleza tiene que estar en Dios. Lo fundamental es que tú y tus hijos tengan una relación con Dios. Para que ellos también puedan respetar las autoridades, tienes que saber, como padre, ejercer la autoridad. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, si tú quieres honrar a Dios, si tú quieres que tus hijos honren a Dios, si tú quieres que ellos respeten las autoridades, tú tienes que ser un buen ejemplo. Tú tienes que honrar a las autoridades y corregir a tus hijos, ejercer la autoridad. También es necesario que reconozcas el peligro de la sociedad que hoy nos caracteriza o del modo de vida que hoy nos caracteriza, porque hay peligros, hay riesgos asociados con la ciencia, con la tecnología, pornografía, desvío de los valores y de los morales, de las buenas costumbres. Es necesario entonces que entendamos que hay argumentos de la falsa ciencia que pueden llevar a nuestros hijos por el mal camino. También es importante que entendamos la diferencia que existe entre un niño, un adolescente y un joven. Dios nos ha formado para tomar decisiones. Tus hijos van a tener que tomar decisiones. Como niño, tú tienes que instruirlo, así como quizás fue instruido Samuel. Samuel, que llegó a ser un juez, un profeta, un hijo de Dios, fue instruido a los pies de Elí y su madre también le daba buenos ejemplos, buena reflexión. Tenemos también otro ejemplo, y es la hija de Jefté. No sale el nombre, pero dice que Jefté tuvo una victoria muy grande y dijo que consagraría a quien se le saliera a recibir luego de regresar de la victoria. Y salió su hija y le dijo: hija, gran dolor me has causado, pero he prometido que te consagraré para Dios. Y la hija le dijo: sí, padre, haz como bien has prometido, pero déjame llorar mi virginidad. Allí vemos que esta mujer o esta joven negoció con su padre, entendió las prioridades, pero el padre también respetó su derecho y su capacidad de decisión. Finalmente vemos otro ejemplo importante de gente que honra las autoridades y que honra a Dios, y es en Daniel. Daniel quizás tenía 15 años, 16 años cuando llegó como cautivo a Babilonia. Sin embargo, él fue bien instruido, llegó a ser un hombre muy amado por Dios, pero cuando tenía esa edad ya él estaba preparado para obedecer a Dios, para honrar a Dios, para respetar las normas y para hablar decentemente ante el rey, ante el príncipe, ante gente de autoridad. Si tú quieres que tus hijos honren a Dios y respeten las autoridades, tú tienes que amarlos. Algunos se esfuerzan en amar a los hijos, pero los consienten y el hijo consentido avergüenza al padre. Otros prefieren o son muy duros corrigiendo, pero no muestran el amor. El padre que ama castiga, azota. Entonces es necesario corregir, pero también es necesario amar. Necesitamos valorar a nuestros hijos como herencia y necesitamos producir en ellos o inducir en ellos un proceso de reflexión que entienda por qué hacen las cosas, y cuando se equivocan no es destruirlos, es hacerles ver cuáles son las consecuencias. También es necesario que estorbes a tus hijos cuando ellos estén haciendo mal. Si ellos están realizando un mal actuar, estórbalo. Ese fue el problema de Elí. Elí no estorbó a sus hijos en su mal camino. Tenemos que respetar el derecho de nuestros hijos a decidir, pero también ellos tienen que aprender a entender y a respetar las normas y a respetar a las autoridades. Instruye a tu hijo en Dios. Enséñales un buen ejemplo. Enséñales a
a clasificar entre lo bueno y lo malo, porque Dios, como nuestro Padre, dice: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Dios nos da la oportunidad de escoger en nuestro Padre, y ese es un ejemplo. Tú tienes que darle la oportunidad a tu hijo, a tu hija, que escoja, pero Él va a escoger en la medida en que tú le des herramientas adecuadas para tomar una decisión. También es necesario que les adviertas a tus hijos de los peligros que corren, que los arrebates y los salves del fuego, porque hay peligros en los cuales los hijos se meten, sobre todo en la medida que van creciendo, en la medida que están transitando este proceso de la adolescencia a la juventud. Prepara a tus hijos para que tomen decisiones reflexivas, responsables. Una reflexión y una acción de los padres será un buen ejemplo. Hoy quiero preguntarte, ¿cuál es el ejemplo que tú le estás dando a tus padres, a tus hijos? ¿Cuál es el ejemplo que tú le estás dando a tus hijos? Si tú mientes, si tú irrespetas a tu pastor, si tú irrespetas al oficial de autoridad, al policía, al militar, ¿cómo esperas que tu hijo respete? El sacerdote Elí y el rey David son unas advertencias para nosotros como padres. En primer lugar, el sacerdote Elí no supo estorbar. En segundo lugar, el rey David dio un mal ejemplo. Somos sacerdotes y debemos acercar a nuestros hijos a Dios, pero también somos reyes, llamados a ser reyes, y tenemos que ejercer la autoridad y darle un buen ejemplo. Quiero decirte que es necesario que le des un buen ejemplo, que tengas una buena enseñanza para que las conductas de tus hijos se acerquen más a un área de influencia eficaz, donde ellos ven el buen ejemplo y pueden y deciden una buena conducta o deciden ir por un buen camino porque recibieron buen ejemplo y buena enseñanza. Finalmente te digo, ¿quieres saber qué tanto Dios te ha honrado? ¿Quieres entender cuánto Dios te ha honrado? Mira lo que tus hijos han logrado en Dios, lo que han logrado en su vida espiritual, en su vida terrenal. Este proceso lo vivió David. En primer libro de Reyes 2.3 lo puedes ver. En 2 de Samuel capítulo 7 versículo 14 y capítulo 7 versículo 26 vemos que el rey David pudo valorar que Dios, para honrarlo, dijo que haría cosas grandes con su casa, con sus hijos. Dios quiere hacer cosas grandes con tus hijos, pero si tú no les das un buen ejemplo, si tú no haces las cosas como Dios quiere, como Dios manda en la palabra, vas a hacer errar a tus hijos y quizás los vas a llevar por un mal camino. La instrucción que recibió Salomón de David es adecuada, pero no es eficaz, porque el mal ejemplo estorbó e impidió mejores resultados. Todos tenemos un llamado para ser reyes y sacerdotes. El rey ejerce autoridad, el sacerdote acerca el hombre a Dios y es buen ejemplo. Sé un buen sacerdote, sé un buen rey. Ministra el perdón y la restauración, pero también la corrección. Hay peligros en la falsamente llamada ciencia y debemos enfrentar estos peligros. ¿Cómo? Haciéndoles saber a nuestros hijos las consecuencias de decisiones erradas. No tenemos que obligar a nuestros hijos a hacer las cosas. Tenemos que enseñarlos a tomar decisiones acertadas. Tú no puedes enseñar algo que no vives y que no tienes por convicción. Robert Henry lo dice en su libro Enseñando para cambiar vida. Le habló el pastor, misionero, siervo de Jesucristo, Víctor Castillo. Casado, tengo 3 hijos. Y Dios me está honrando con mis hijos y sigo tratando de darle un buen ejemplo para que ellos también honren a Dios y hagan las cosas adecuadamente, de tal manera que el Señor sea honrado en todo. Amén. Dios les bendiga.